Me llamo Isabel Colton. Tengo 68 años y enviudó recientemente. Nunca imaginé que la vida tranquila que conocía se desmoronaba de la forma en que lo hizo. 6 meses después de enterrar a mi esposo, aprendí que el amor puede dejar mucho más que recuerdos. A veces deja misterios, y a veces esos misterios te llevan más lejos de lo que jamás imaginaste. Ocurrió un martes por la tarde, exactamente a las 3:17. Recuerdo la hora porque estaba regando las rosas de mi porche cuando sonó el timbre. El sonido me sobresaltó. Durante meses, mi casa había estado en silencio. Un silencio doloroso. El tipo de silencio que se siente tras perder a alguien con quien has pasado 4 décadas. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta, esperando a un vecino o un paquete. En cambio, allí estaba un hombre con un traje gris oscuro, zapatos lustrados y un maletín de cuero agarrado con fuerza como si algo frágil o peligroso viviera dentro. Buenas tardes, señora Colton, dijo. Me llamo Alexander Reed. Representó a su difunto esposo. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría, un abogado conectado con Thomas después de 6 meses. ¿Por qué? Lo invité Pazer. Nos sentamos en la sala donde Thomas y yo solíamos leer libros por las noches, donde él se quedaba dormido en su sillón más veces de las que admitía. Reed dejó un sobresellado sobre la mesa de centro. Junto a él, una llave dorada reposaba sobre terciopelo oscuro, pesado, de aspecto antiguo, grabada con dibujos que nunca había visto. Su esposo me ordenó que se la diera hoy. Solo hoy, solo a los 6 meses, ni un día antes. Sentía la respiración entrecortada. Un mensaje del hombre que amaba. La clave de algo desconocido. Y ese fue el momento en que todo lo que sabía sobre mi vida comenzó a cambiar. Miré la llave por un largo tiempo antes de encontrar el coraje para abrir el sobre. Mis manos temblaban como el día de nuestra boda. Hace 40 años, cuando le prometí a Thomas un para siempre, sin saber realmente qué significaba para siempre, el sello de lacre se rompió allí. En su letra, sabía mejor que la mía que mi nombre era mi nombre. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa durante 40 años. Estuviste a mi lado hasta el final, incluso cuando la vida era pesada, incluso cuando el amor requería paciencia. Una vez me dijiste que si podías tolerar mi terquedad durante 4 décadas, merecías un regalo más allá de la imaginación. Bueno, amor, lo hiciste, y ahora es el momento. Me llevé la mano a la boca mientras las lágrimas borraban las palabras. Recordé exactamente cuando dijo eso. Éramos jóvenes, bebiendo vino barato en el piso del apartamento, riéndonos de cómo sobreviviríamos al matrimonio. Lo hizo sonar como una broma, una que nunca esperé que recordara. Y sin embargo allí estaba, cuidadosamente escrito, cuidadosamente conservado. La carta continuaba. Viajarás sola a Escocia. No hables de esto con nadie, ni siquiera con Asher. Debes ir sola. Toma la llave. El lugar que buscas te estará esperando, y cuando llegues, todo tendrá sentido. Quería ser quien te tomara de la mano y te acompañará hasta allí. Pero es mi voy, prometim que irás. Hey algo para ti, algo solo para ti. La firmó con amor. No era un adiós, solo amor. Me senté allí un largo rato, la habitación en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la repisa y el suave dolor en mi pecho. Había planeado algo para mí, algo lo suficientemente grande como para esconderse tras el tiempo y el secreto. Pero una línea se negaba a abandonar mi mente. No se lo digas a Asher. ¿Por qué dejar a nuestro único hijo fuera de esto? ¿Por qué dejarme instrucciones en lugar de explicaciones? El sobre se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara más que papel. Llevaba una dirección. Llevaba el destino. Y supe desde ese momento que seguiría donde él señala, incluso si me llevaba a través del mundo. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Escocia sin decírselo a nadie. La decisión me pareció imprudente a mi edad, pero había una extraña calma bajo el miedo, como entrar en una habitación oscura donde, de alguna manera, sabes que hay una luz al otro lado. Thomas me había pedido que fuera sola. No entendía por qué, pero el amor me había enseñado a confiar, incluso cuando faltaban respuestas. El aeropuerto parecía otro universo. Familias riendo, hombres de negocios corriendo, niños llorando sobre los hombros de sus madres. Y allí estaba yo, una viuda de 68 años con una llave dorada en el bolso, como si fuera una brújula que solo yo podía ver. 8 horas en el avión me dieron demasiado tiempo para pensar. ¿Qué podría estar esperándome? ¿Una casa? ¿Una caja? Un recuerdo enterrado durante décadas. Cada respuesta se sentía demasiado pequeña. Cuando aterricé en Edimburgo, mi teléfono vibró con llamadas perdidas de Asher. 8 de ellas. Luego, un mensaje. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Su preocupación me reconfortó y me dolió al mismo tiempo. Escribí despacio.
Solo necesito un poco de tiempo para estar conmigo misma. Estoy a salvo. Omití el resto porque no sabía cómo explicar algo que apenas podía comprender. Alquilé un coche y el empleado pareció sorprendido cuando pregunté cómo llegar a las tierras altas. El camino se extendía largo y estrecho, serpenteando entre colinas como olas verdes que subían y bajaban bajo el cielo. Las ovejas pastaban en laderas lejanas. Un río corría plateado a mi lado. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que conocía. Cuanto más conducía, menos civilización parecía existir. Solo montañas, viento y el zumbido de la posibilidad. Fue como adentrarse en una historia más antigua que el lenguaje, donde los mitos podían respirar y los secretos podían caminar. Miré el retrovisor más de una vez, casi esperando que la realidad me persiguiera de vuelta a casa. Pero el camino solo me llevó hacia adelante. Y en algún lugar de esa vasta quietud, surgió un pensamiento que no pude apartar. Lo que Thomas me dejó, nunca estuvo destinado a ser ordinario. Tras 3 horas en las tierras altas, el camino se estrechó hasta convertirse en una cinta de piedra entre imponentes acantilados y un pantano interminable. La niebla flotaba baja, suave como el aliento, contra el parabrisas. Entonces, al curvar a la izquierda, lo vi. El castillo de Ravenmore. Se alzaba sobre el paisaje como si el tiempo mismo lo hubiera moldeado, muros de piedra gris erosionados por siglos, 4 torres redondas coronadas con almenas, yedra trepando como vetas de historia por su superficie. No parecía abandonado ni frágil. Parecía despierto, esperando. Mis manos se apretaron sobre el volante. Thomas me había enviado allí. Aparqué cerca de la escalera de entrada, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera salirse de mi pecho antes que yo. Sentía la llave caliente dentro de mi bolsillo, como si supiera que había llegado a su puerta. Subí los escalones de piedra, cada uno más pesado que el anterior. Las enormes puertas de madera estaban talladas con dibujos en espiral casi idénticos a los grabados en la llave. No puede ser, susurré, pero metí la llave en la cerradura de todos modos. Me llamo Isabel Colton. Tengo 68 años y enviudó recientemente. Nunca imaginé que la vida tranquila que conocía se desmoronaba de la forma en que lo hizo. 6 meses después de enterrar a mi esposo, aprendí que el amor puede dejar mucho más que recuerdos. A veces deja misterios, y a veces esos misterios te llevan más lejos de lo que jamás imaginaste. Ocurrió un martes por la tarde, exactamente a las 3:17. Recuerdo la hora porque estaba regando las rosas de mi porche cuando sonó el timbre. El sonido me sobresaltó. Durante meses, mi casa había estado en silencio. Un silencio doloroso. El tipo de silencio que se siente tras perder a alguien con quien has pasado 4 décadas. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta, esperando a un vecino o un paquete. En cambio, allí estaba un hombre con un traje gris oscuro, zapatos lustrados y un maletín de cuero agarrado con fuerza como si algo frágil o peligroso viviera dentro. Buenas tardes, señora Colton, dijo. Me llamo Alexander Reed. Representó a su difunto esposo. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría, un abogado conectado con Thomas después de 6 meses. ¿Por qué? Lo invité a pasar. Nos sentamos en la sala donde Thomas y yo solíamos leer libros por las noches, donde él se quedaba dormido en su sillón más veces de las que admitía. Reed dejó un sobresellado sobre la mesa de centro. Junto a él, una llave dorada reposaba sobre terciopelo oscuro, pesado, de aspecto antiguo, grabada con dibujos que nunca había visto. Su esposo me ordenó que se la diera hoy. Solo hoy, solo a los 6 meses, ni un día antes. Sentía la respiración entrecortada. Un mensaje del hombre que amaba. La clave de algo desconocido. Y ese fue el momento en que todo lo que sabía sobre mi vida comenzó a cambiar. Miré la llave por un largo tiempo antes de encontrar el coraje para abrir el sobre. Mis manos temblaban como el día de nuestra boda. Hace 40 años, cuando le prometí a Thomas un para siempre, sin saber realmente qué significaba para siempre, el sello de lacre se rompió allí. En su letra, sabía mejor que la mía que mi nombre era mi nombre. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa durante 40 años. Estuviste a mi lado hasta el final, incluso cuando la vida era pesada, incluso cuando el amor requería paciencia. Una vez me dijiste que si podías tolerar mi terquedad durante 4 décadas, merecías un regalo más allá de la imaginación. Bueno, amor, lo hiciste, y ahora es el momento. Me llevé la mano a la boca mientras las lágrimas borraban las palabras. Recordé exactamente cuando dijo eso. Éramos jóvenes, bebiendo vino barato en el piso del apartamento, riéndonos de cómo sobreviviríamos al matrimonio. Lo hizo sonar como una broma, una que nunca esperé que recordara. Y sin embargo allí estaba, cuidadosamente escrito, cuidadosamente conservado. La carta continuaba. Giaras sola escocha.
No hables de esto con nadie, ni siquiera con Asher. Dibs sola. Toma la llave. El lugar que buscas te estará esperando, y cuando llegues, todo tendrá sentido. Quería ser quien te tomara de la mano y te acompañará hasta allí. Pero es mi voy, prometim que irás. Hey algo para ti. Algo solo para ti. La firmó con amor. No era un adiós, solo amor. Me senté allí un largo rato, la habitación en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la repisa y el suave dolor en mi pecho. Había planeado algo para mí, algo lo suficientemente grande como para esconderse tras el tiempo y el secreto. Pero una línea se negaba a abandonar mi mente. No se lo digas a Asher. ¿Por qué dejar a nuestro único hijo fuera de esto? ¿Por qué dejarme instrucciones en lugar de explicaciones? El sobre se sentía más pesado de lo que debería, como si llevara más que papel. Llevaba una dirección. Llevaba el destino. Y supe desde ese momento que seguiría donde él señala, incluso si me llevaba a través del mundo. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Escocia sin decírselo a nadie. La decisión me pareció imprudente a mi edad, pero había una extraña calma bajo el miedo, como entrar en una habitación oscura donde, de alguna manera, sabes que hay una luz al otro lado. Thomas me había pedido que fuera sola. No entendía por qué, pero el amor me había enseñado a confiar, incluso cuando faltaban respuestas. El aeropuerto parecía otro universo. Familias riendo, hombres de negocios corriendo, niños llorando sobre los hombros de sus madres. Y allí estaba yo, una viuda de 68 años con una llave dorada en el bolso, como si fuera una brújula que solo yo podía ver. 8 horas en el avión me dieron demasiado tiempo para pensar. ¿Qué podría estar esperándome? ¿Una casa? ¿Una caja? Un recuerdo enterrado durante décadas. Cada respuesta se sentía demasiado pequeña. Cuando aterricé en Edimburgo, mi teléfono vibró con llamadas perdidas de Asher. 8 de ellas. Luego, un mensaje. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Su preocupación me reconfortó y me dolió al mismo tiempo. Escribí despacio. Solo necesito un poco de tiempo para estar conmigo misma. Estoy a salvo. Omití el resto porque no sabía cómo explicar algo que apenas podía comprender. Alquilé un coche y el empleado pareció sorprendido cuando pregunté cómo llegar a las tierras altas. El camino se extendía largo y estrecho, serpenteando entre colinas como olas verdes que subían y bajaban bajo el cielo. Las ovejas pastaban en laderas lejanas. Un río corría plateado a mi lado. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que conocía. Cuanto más conducía, menos civilización parecía existir. Solo montañas, viento y el zumbido de la posibilidad. Fue como adentrarse en una historia más antigua que el lenguaje, donde los mitos podían respirar y los secretos podían caminar. Miré el retrovisor más de una vez, casi esperando que la realidad me persiguiera de vuelta a casa. Pero el camino solo me llevó hacia adelante. Y en algún lugar de esa vasta quietud, surgió un pensamiento que no pude apartar. Lo que Thomas me dejó, nunca estuvo destinado a ser ordinario. Tras 3 horas en las tierras altas, el camino se estrechó hasta convertirse en una cinta de piedra entre imponentes acantilados y un pantano interminable. La niebla flotaba baja, suave como el aliento, contra el parabrisas. Entonces, al curvar a la izquierda, lo vi. El castillo de Ravenmore. Se alzaba sobre el paisaje como si el tiempo mismo lo hubiera moldeado, muros de piedra gris erosionados por siglos, 4 torres redondas coronadas con almenas, yedra trepando como vetas de historia por su superficie. No parecía abandonado ni frágil. Parecía despierto, esperando. Mis manos se apretaron sobre el volante. Thomas me había enviado allí. Aparqué cerca de la escalera de entrada, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera salirse de mi pecho antes que yo. Sentía la llave caliente dentro de mi bolsillo, como si supiera que había llegado a su puerta. Subí los escalones de piedra, cada uno más pesado que el anterior. Las enormes puertas de madera estaban talladas con dibujos en espiral casi idénticos a los grabados en la llave. No puede ser, susurré, pero metí la llave en la cerradura de todos modos. Se deslizó suavemente. Demasiado suavemente, como si hubiera girado miles de veces antes, aunque sabía que nadie vivo lo había tocado. Las puertas se abrieron sin sonido. Dentro no había oscuridad, sino luz. Los candelabros brillaban como constelaciones capturadas. Una alfombra carmesí conducía a un vasto vestíbulo de entrada forrado con tapices, retratos y marcos dorados. Me quedé sin aliento. Esto no era una ruina olvidada. Esto era un hogar. Buenas tardes, Sra. Colton. Me di la vuelta. Un hombre estaba de pie bajo el arco. De unos 7 años quizás, vestido de negro formal con guantes blancos, postura erguida, expresión serena. Mi nombre es Holden. Soy el guardián del Castillo Ravenmore. Hizo una ligera reverencia. Te hemos estado esperando durante 17 años.
No pude hablar. Mi voz, mi lógica, todo lo que sabía sobre la realidad se desvaneció en ese momento. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí, rodeada por un secreto que mi esposo construyó ladrillo a ladrillo. Holden hizo un gesto amable. Por favor, hay más que debes ver. Holden me guió por pasillos que parecían interminables. Los suelos eran de mármol pulido, reflejando una suave luz dorada. Retratos adornaban las paredes, no eran reyes ni miembros de la realeza severos, sino paisajes, barcos y rostros que no reconocí. Era demasiado para asimilar. Sentí que había salido de mi propia vida para entrar en la de otra persona. Nos detuvimos ante un estudio lleno de libros que olía ligeramente a cuero y polvo. Una chimenea crepitaba débilmente, aunque no había nadie allí cuando llegué, o eso creía. En el escritorio esperaba un segundo sobre. Mi nombre, de nuevo escrito a mano por Thomas. Holden hizo un gesto y se apartó en silencio. Mis dedos vacilaron, pero finalmente rompieron el sello. Mi querida Isabelle, si estás leyendo esto entre estas paredes, entonces has seguido mi camino. Debiste sentirlo en cuanto entraste. Este lugar es tuyo. El castillo Ravenmore te pertenece. Lo compré hace 17 años para prepararse para un futuro que temía no vivir lo suficiente para ver. Me senté, hundiéndome en la silla como si me fallaran los huesos. Lo compré hace 17 años. ¿Cómo? Las siguientes líneas respondieron la pregunta antes de que pudiera pensarse. Hace 25 años, mientras trabajaba en Escocia, descubrí algo de lo que nunca hablé. Escondida en lo profundo de las tierras altas había una caverna sellada. Dentro había un tesoro perdido hace mucho tiempo en la historia. Oro, joyas, artefactos de un linaje real olvidado por la mayor parte del mundo. Lo documenté todo. Obtuve la propiedad legal discretamente y usé los recursos para reconstruir este castillo pieza por pieza, año tras año, para que un día estuviera listo para ti. Leí esas frases una y otra vez. Mi esposo, el hombre que bromeaba sobre los fondos de jubilación y conducía un auto más viejo que nuestro hijo. Encontró un tesoro de verdad, 500 millones en riqueza olvidada. Me quedé sin aliento y, sin embargo, nunca me lo dijo. El último párrafo fue como una mano en mi corazón. Mereces algo magnífico, algo que nadie pueda arrebatarte, ni siquiera el tiempo, ni siquiera el dolor. Si me voy, que este lugar te recuerde que fuiste mi mayor tesoro, Isabelle. La tinta se empaña con lágrimas. Mis lágrimas. Él había construido un reino para mí en silencio, y yo apenas comenzaba a comprender su magnitud. Holden regresó cuando mi respiración finalmente se estabilizó, como si supiera con precisión cuánto tiempo tardaba la pena y el asombro en asentarse en una persona. No habló, solo ofreció su mano con tranquila certeza. Hay algo más que debe ver, señora Coulton. Bajamos por una escalera de piedra antigua. El aire se enfriaba a medida que nos adentrábamos en la profundidad del subsuelo, las paredes se endurecieron, los pasadizos se estrecharon hasta que llegamos a una puerta reforzada con hierro. Holden la abrió con una llave más pequeña que guardaba cerca del pecho. Por un instante, la oscuridad esperó como una respiración contenida. Entonces, las luces florecieron. El oro llenó la habitación como luz solar líquida. Monedas y altísimas columnas de cristal, coronas con incrustaciones de rubíes, cálices de plata más antiguos que mi país. Espadas y cetros dormían tras paneles de cristal, pinturas, tapices, manuscritos yacían preservados como historia suspendida en ámbar. Di un paso vacilante hacia adelante, mi reflejo brillando sobre superficies pulidas. Mi voz apenas era nítida. Thomas lo encontró. Holden asintió suavemente. Recuperó toda la bóveda y catalogó cada artefacto. Contrató a historiadores y restauradores bajo contratos de confidencialidad. Cada registro, cada recibo, cada reclamación legal fue elaborada para garantizar que esta colección fuera solo tuya. Apreté los dedos contra el cristal de una corona. Las joyas reflejaban la luz como hijos cautivos. En ese reflejo, me vi no como una viuda ni una anciana, sino como alguien a quien Thomas había elegido honrar después de la muerte. Él creía que yo era digna de un reino. ¿Por qué yo?, susurré. Holden respondió con la naturalidad de quien ha esperado años para decir la verdad. Porque te amaba de una manera que la mayoría de los hombres solo dicen, pero nunca demuestran. Algunos dejan flores. Él dejó un legado. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, tocando la historia con los ojos, con dolor y gratitud a partes iguales. Fue abrumador, humillante, aterrador, hermoso. Esta era mi herencia, mi responsabilidad, mi futuro. Pero incluso en toda esa magnificencia, un pensamiento me perseguía como una sombra. ¿Cómo podía decírselo a Asher? ¿Y debía hacerlo? Durante 3 días, viví en una mezcla surrealista de asombro e incredulidad.
Paseaba por los jardines al amanecer, estudiaba manuscritos reales por las tardes y me quedaba en la bóveda por la noche como si necesitara pruebas de su realidad. El castillo Raven estaba en silencio, pero no solo. Sentía como si Thomas susurrara a través de cada piedra. A la cuarta mañana, la soledad terminó. Holden se me acercó en el comedor, con las manos bien juntas. Señora Colton, tiene una visita. Un joven, dice llamarse Asher. Mi corazón se encogió, pesado como la corona en la bóveda. Asher era mi único hijo, brillante y ambicioso. Llevaba días llamándome y enviando mensajes, cada vez más ansioso por saber dónde estaba. Nunca le había mentido. Sin embargo, aquí estaba yo, sosteniendo un castillo tras mi silencio. Entré en el recibidor justo cuando él cruzaba la puerta. Tenía los ojos abiertos como platos, la boca entreabierta. Parecía un niño de nuevo, viendo fuegos artificiales por primera vez. Pero la maravilla de la infancia no duró. Fue cambiante, calculada, evaluada. Mama, susurró. ¿Qué es este lugar? Intenté sonreír, pero la emoción se me hizo un nudo en la garganta. Tu padre lo dejó para mí. Para nosotros, en cierto modo, pero sobre todo para mí. Caminó despacio, dando vueltas, observando columnas de mármol, candelabros, tapices. El asombro duró solo un instante antes de que la curiosidad se agudizara. ¿Cuánto vale todo esto, mamá? Necesitas asesoría, apoyo legal, un equipo que lo gestione todo. Deberíamos hablar de estructuras sucesorias, planificación a largo plazo, estrategia fiscal. Parpedy. Estrategia, asesores, herencia. Ni una palabra sobre Thomas. Ni una sola pregunta sobre cómo me sentía. Me miró como si tuviera una cartera en la mano. No era el último regalo de un hombre al que amé durante 40 años. Me observé con la mirada apoyada en la barandilla. Asher, Scientate. Hay más que mostrarte. Me siguió, pero su mirada se detuvo en artefactos como si ya tuvieran números impresos. Cuando abrí las puertas de la bóveda, un destello de luz iluminó su rostro. Dios mío, dijo. Esta es una fortuna. Mamá, no puedes con esto sola. Conseguela. Como si el amor fuera un negocio, como si el legado fuera un porcentaje y una ganancia. Mi hijo estaba frente a $500 millones, con los ojos brillantes. Pero no brillaban por la historia. Brillaban por la propiedad.